Seguimos hablando sobre el tema. Está en nuestros estudios el abogado penalista Daniel Jurado, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Doctor Jurado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pilar. Y tenemos una información, ¿no?, sobre la segunda Fiscalía Suprema Penal que ha iniciado investigación contra la congresista Portalatino por el delito de administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal. Ya se venía a venir, ¿no?, esta decisión de la segunda Fiscalía. ¿Qué significa esto? A ver, cuando un fiscal, cualquiera sea la jerarquía que tenga, toma conocimiento de un hecho ilícito o presuntamente ilícito, como el que hemos podido ver en los reportajes del fin de semana y el día de hoy, tiene facultado por mandato constitucional iniciar una investigación de oficio. Es decir, sin necesidad de denuncia de parte, puede iniciar una indagación para esclarecer si realmente estamos frente a un hecho ilícito o no. A primera vista, en virtud a los documentos que se han podido verter, sí podríamos estar frente a la comisión de un delito, presuntamente un delito de encubrimiento personal, el artículo 404 del Código Penal, que sanciona a aquella persona que sustrae de la acción de la justicia, ya sea a una persona que está siendo procesada, sobre la cual recae una medida cautelar, como por ejemplo una prisión preventiva, o la sustrae de la ejecución de la sentencia, que es precisamente el caso que vemos en el caso del señor Cerrón, que estaría pues siendo requisitoriado por acción de la justicia para cumplir una condena de 3 años y 6 meses por delito de colusión, ¿no? Con este mensaje que hemos visto, ¿no?, que habría salido de los equipos de la propia congresista, donde le dice urgente, dando alerta de que al parecer iba a realizarse un operativo al lugar donde él se encontraba. Sí, definitivamente este tipo de acciones son las más comunes que podemos advertir para este tipo de delitos. Sin lugar a dudas llama mucho la atención este tipo de comunicación con una persona que está siendo perseguida. Sin embargo, también hay que advertir otros puntos de vista. En principio, cómo se obtuvieron los mensajes, porque al ser mensajes de WhatsApp, entendemos que son parte de una mensajería instantánea, de una red social que digamos es de uso personal. La constitucionalidad o legalidad de esta obtención de información se verificará precisamente en el curso de la investigación. ¿Podría perder validez ese tipo de pruebas? Esto va a estar sujeto a mucha discusión, tanto en Fiscalía como en el Poder Judicial. En principio, el derecho a la intimidad es constitucional y protege que ninguna persona pueda tener acceso a nuestra información íntima, ¿no? Ahora, el Premier también se ha pronunciado y ha condenado, bueno, ha dicho también que se investigue, pero ha condenado el hecho de que se trate de una parlamentaria. ¿Cuáles son las posibles penas para este delito de encubrimiento y si es que se agrava por tratarse de un funcionario público? Bien, la pena va de 3 a 5 años. El agravante va por el tipo del delito, en algunos casos delitos específicos como terrorismo, entre otros, pero el agravante por tener condición de funcionario servidor público va en el tercer párrafo del artículo 404 del Código Penal, pero no sanciona solo al funcionario público, sino sanciona al funcionario público que está a cargo de la custodia de la persona que está, digamos, facilitándose la fuga. Entonces, en este caso, lo que le correspondería sería un tipo base, ¿no?, de 3 a 5 años. Y esta investigación está a cargo de la Fiscalía Suprema en lo penal, no del fiscal de la Nación. Ok, y hace algunos días, el 15 de este mes, si no me equivoco, de acuerdo a una denuncia policial, la propia congresista señaló ante la policía, ante la comisaría más cercana, que había sido víctima del hackeo de sus equipos y que también estaba siendo víctima de una persecución, de un seguimiento. Sí, definitivamente esto llama la atención y esto va a tener mucho que ver con la discusión sobre la validez de estos chats. Como recalcaba al inicio, el derecho a la intimidad es lo que protege precisamente este tipo de conversaciones en privado. Sin embargo, esta protección suele en cierta medida flexibilizarse cuando se trata, por ejemplo, de funcionarios públicos y principalmente si es que, por ejemplo, para esto se hubiera utilizado algún equipo de propiedad del propio Estado, ¿no? Entonces ahí la discusión ya cambia. No es lo mismo que obtengan información de mi teléfono personal a que la obtengan, por ejemplo, de una computadora del Congreso que ha sido asignada por el Congreso, al cual el Congreso tiene acceso por distintos medios, y eso definitivamente cambia el escenario. Y la persona que ha dado a conocer esa información o que ha facilitado al medio de comunicación estos chats, ha señalado que está dispuesto a darle toda la información y hasta el equipo
a la Fiscalía. Sí, eso seguramente formará parte de todo este proceso. Por supuesto, en efecto tiene que aportarse, digamos, el respaldo físico, ¿no? El electrónico, el acceso, incautarse de inmediato esta computadora para poder advertir cómo es que se ha dado esta comunicación, si existe más información, etcétera. Y también en su momento se evaluará, y porque se tiene que evaluar, si a la persona, en todo caso, que ha denunciado, se le puede investigar por una violación al derecho a la intimidad, ¿no? Eso se verá en el camino. En el camino. Pero lo cierto es que llama mucho la atención que una funcionaria, pues definitivamente esté teniendo este tipo de conversaciones. Ahora, acá estaba la información que dábamos, ¿no? La segunda Fiscalía Suprema en lo penal abrió investigación preliminar contra la congresista Portal Latino por el presunto delito de encubrimiento personal por las presuntas comunicaciones con Vladimir Cerrón. Y lo que se ha señalado que la investigación es vista por la Fiscalía Suprema Penal debido a que se trata de un delito común, ¿no? Justamente como mencionaba, un delito común investigado y no un delito de función. En ese caso recién podría ser visto por la Fiscalía de la Nación, que es lo que justamente el doctor Jurado comentaba, ¿no? Previamente. Sí, en definitiva hay procesos especiales y en función de la naturaleza del delito vamos a derivar la competencia ya sea al fiscal de la Nación o a una Fiscalía Suprema por la investidura que tiene. Al ser congresista no la puede investigar en principio una Fiscalía Común, ¿no? De primera segunda instancia, una provincial, sino tiene que ser una Fiscalía Suprema, pero al tratarse ya de un delito de función que es mucho más específico, vinculado al cargo mismo que ostenta o que hubiera cometido un delito en virtud de la autoridad, de los deberes y funciones que ostenta, allí sí quien tendría que estar encargado de hacer la investigación sería el fiscal de la Nación. ¿Basta negar las imputaciones como lo está haciendo en un tono y otro la congresista Portal Latino? ¿Basta señalar me allano a las investigaciones y reiterar su posición de que es una mujer de izquierda perseguida? No, definitivamente no, porque son argumentos de defensa en un sentido muy subjetivo. Sin embargo, aquí el Ministerio Público tiene un deber de objetividad. Y el Ministerio Público tiene que tomar las decisiones respecto a si continúa con la investigación o no sobre la base de las pruebas. Y las pruebas, precisamente, se van a obtener a partir de los equipos electrónicos que podamos obtener. Incautar y verificar, ¿no? Revisar. Sin embargo, cabe una complicación aquí, porque como todo el mundo sabe, el WhatsApp pues es una red social que tiene una sesión que se abre en simultáneo desde un teléfono y desde varias computadoras. Evidentemente, si es que se corta este enlace con la computadora desde la cual se ha obtenido, se va a cerrar la sesión y va a ser un poco más complicado, en cuyo efecto quien tendrá que proporcionar este acceso o en todo caso solicitarse al juzgado que nos permita acceder será la propia congresista o la fiscalía en caso de la negativa solicitar al juzgado que se pueda, digamos, acceder ya de otra manera a la cuenta de esta persona para obtener esta información, ¿no? Que al ser aparentemente información que vincula un delito, pues sí podría tener un grado de ponderación suficiente para que un juez autorice el acceso, ¿no? Ahora, claro, en otra lista, pero sobre el mismo caso del señor Cerrón, lo que se ha conocido el último fin de semana también en los medios periodísticos es la demora, más de 13 horas por parte de la policía para ejecutar una orden judicial de allanamiento a una vivienda donde supuestamente estaba Vladimir Cerrón. ¿Qué tan grave es esto? ¿Cuáles serían los presuntos delitos que habría cometido la policía? A ver, pienso que es un poco apresurado hablar de algunos delitos, en tanto no se tiene todavía claridad sobre si ha habido o no una omisión de funciones, pero sí llama la atención que, a ver, es un exfuncionario público, es mediático, todo el tiempo está sobre la palestra dando opiniones y ahora mismo está siendo perseguido por la justicia. En consecuencia, lo que se espera de la policía es que actúe a la brevedad posible, ¿no? 13 horas... Considero que es un exceso, considerando además que el Poder Judicial demoró solo 2 horas y media en emitir el auto que admitía o permitía, ¿no?, el allanamiento de ese domicilio. Y recordando en esos televidentes lo que dijo la semana pasada el ministro del Interior una y otra vez, responsabilizando al Poder Judicial
sobre este mismo caso, sobre este allanamiento que hubo en Huancayo, señalando que se demoró el juez 5 horas, algo que se ha comprobado que es mentira totalmente, y lo que se ha descubierto es que los que demoraron fueron los integrantes de la Policía Nacional. Sí, definitivamente las órdenes del Poder Judicial hoy por hoy ya ni siquiera es necesario pues notificarlas en persona, ¿no? Por cédula, que vaya un funcionario, sino todo está predispuesto para que los medios digitales nos ayuden a tener la rapidez. En cuanto se emite la resolución, de inmediato se notifica al Ministerio Público por vía de casilla electrónica. Eso es como cualquier correo electrónico, llega en cuestión de minutos. El Ministerio Público, al tener la comunicación, de inmediato puede proceder a la ejecución. Pero habrá que investigar precisamente sobre las personas que han estado a cargo de este operativo, quién realmente tuvo la demora, ¿no? Y si es que hubiera habido realmente una demora, digamos, de forma dolosa, es decir, a propósito habríamos entorpecido, ahí sí que podríamos estar ante unos ilícitos como omisión o retardo en la ejecución de las funciones, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de este tipo de delitos. ¿Y en esos casos cuáles serían las sanciones o las posibles sanciones? A ver, hay diversas, ¿no? Dependiendo si es el fiscal o la policía la que ha demorado. Bueno, en este caso se habla de la policía. Si fuera la policía, por lo menos en el delito de omisión o retardo en ejercicio de funciones, la pena va no mayor de 3 años en principio, sin perjuicio de las sanciones administrativas disciplinarias. Claro, que esos son por cuerdas separadas. Así es. Eso sería a nivel penal, a nivel del Ministerio Público. Sí. Y van por separado las sanciones administrativas a nivel de Inspectoría de la Policía Nacional. Claro, y no se sabe, porque no ha habido una respuesta el día de hoy del ministro del Interior, tengo entendido, a esa hora de la noche, ni tampoco del comandante general de la policía, ¿no? Para explicar y responder a esta grave denuncia que se ha difundido el día de ayer. Sí, definitivamente lo que se espera es un poco más de transparencia, porque llama mucho la atención que sea una persona que pues constantemente está cambiando de ubicación, constantemente no se le puede ubicar, no se le puede apresar, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta algo que es un poco complicado y por eso es necesario fortalecer las instituciones. La información no debería filtrarse. Pero eso en diversos aspectos, no solo en este, sino estamos viendo que se filtran declaraciones de colaboradores. O sea, si se filtra una declaración de colaborador eficaz, ¿cómo no esperamos que se filtre este tipo de información? Entonces hay que respaldar y fortalecer las instituciones. La reserva. Al momento de mantener la reserva de este tipo de situaciones, porque si se debilita esa reserva, esto es lo que ocurre. El problema es que hay tantas fuentes, ¿no?, que manejan la información. En el caso de que se comprobara lo de la congresista Kelly Portalatino, que dio ese mensaje efectivamente a Vladimir Cerrón, que fue en enero, que coincidentemente fue la fecha donde se suponía que iba a haber una orden de allanamiento en un inmueble en un balneario de Asia y que lamentablemente se frustró. ¿Cómo había tenido acceso a esa información que tendría que haber sido, como usted dice, totalmente reservada? Sí, ahí evidentemente las normas establecen un código de reserva, ¿no? O sea, no un código en específico, pero las reglas establecen que esta información es estrictamente reservada para quienes: fiscal, el juez, los funcionarios fiscales, esto es asistentes, y los funcionarios judiciales, especialistas judiciales. Sin perjuicio de todas estas personas, este grupo de personas, está la policía directamente. Entonces, es fácilmente ubicable entender en qué punto es que se ha podido filtrar la información, y eso evidentemente con un cruce de información sobre distintas fuentes, entre ellas el teléfono, registros de llamadas, mensajería, etcétera, y obviamente interrogar a todos los que han intervenido en este tipo de procedimientos, ¿no? A partir de ello se podrá establecer de dónde o de qué punto fue el eslabón más débil por el cual se filtró la información. Claro, porque son muchas las personas que tienen acceso a esta información que debería ser reservada. Entonces es difícil también identificar y sancionar. Sí, en definitiva, porque para este tipo de acontecimientos, para las órdenes de allanamiento, esto parte por la Fiscalía, que emite un requerimiento, ¿no?, de allanamiento o de cerraje. Este requerimiento pasa al Poder Judicial, se ingresa al Poder Judicial, puede ser por medio electrónico. El Poder Judicial asume la competencia, conoce el caso y resuelve. Emite una resolución, la notifica al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que ejecutar la medida con la policía. Claro, entonces imagínense todo ese camino. Obviamente la filtración no debería ser, obviamente, ¿no? Pero
es fácil. Sí, definitivamente es mucho más sensible, ¿no? Para Claro. que tuviera, digamos, un conocimiento más directo entre fiscal y juez, pero al final, con tanta carga y tanta complejidad en este tipo de casos, es un poco complicado, ¿no? No poder dividir el trabajo o no poder confiar en Ahora, un caso como el de la congresista, que se han dado inicio a esta investigación preliminar, ¿cuánto tiempo podría tardar? ¿O no hay plazos? ¿Cómo se maneja eso? A ver, salvo por la competencia, el resto de las reglas procesales son las mismas que para todos los ciudadanos, solo que aquí investiga una Fiscalía Suprema. Los plazos de investigación están establecidos en el artículo 334 del Código Procesal Penal y establecen que una investigación simple, en principio, pueden durar entre 60 días y no más de 120 días. Si la Fiscalía, advirtiendo los indicios, considera que va a tener que realizar gran cantidad de diligencias o involucrar más personas, podría eventualmente declararlo complejo, en cuyo caso nuestra investigación preliminar, la primera etapa nada más, puede durar 8 meses. No 120 días, sino 8 meses. 8 meses. Dependiendo, o sea, si es complejo. Si es simple o complejo. Así es, pero en cualquier caso, si al concluir estas diligencias se admite que puede haber responsabilidad, pues tendrá que solicitarse la autorización al Congreso para poder formalizar y recién pasar a la siguiente etapa. Perfecto, doctor Jurado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pilar. Nos vamos a una pausa comercial. Volvemos con más.